En la clase de hoy vamos a iniciar la unidad 2 de la materia Introducción al Análisis y vamos a incursionar en el enfoque semiológico. Para ello vamos a trabajar con un texto que nos va a permitir realizar un enfoque específico sobre el análisis y abordaje de obras de arte. El texto con el cual vamos a trabajar es de Ervin Panofsky en El significado de las artes visuales. Y en este texto vamos a trabajar con el capítulo 1 sobre iconografía e iconología, introducción al estudio del arte del Renacimiento. Dentro del capítulo 1 vamos a realizar un recorte en el punto 1 de ese capítulo. La iconografía e iconología es la rama de la historia del arte que se ocupa del asunto o significación de las obras de arte. Esto es, tratar de incursionar sobre cuál es el contenido que transmiten las obras, en contraposición a un abordaje formal, que lo vamos a trabajar más adelante. El abordaje formal es uno de los más comunes dentro del campo de la historia del arte. Sin embargo, este abordaje, como decíamos, al ser de carácter semiológico, va a hacer hincapié en la significación, el contenido de la obra. Y para ello vamos a distinguir tres niveles de análisis que son justamente los que desarrolla Panofsky en este texto. Esos tres niveles de análisis se trata de la significación primaria, también llamada preiconografía, la significación secundaria o iconografía y la significación intrínseca, que es el tercer nivel y es la iconología. Bien, en el desarrollo del texto, Panofsky va a comenzar esta alocución trabajando un ejemplo específico para poder justamente ilustrar estos tres niveles. Y va a decir: cuando uno de mis conocidos me saluda en la calle, sacándose el sombrero, yo lo identifico habiendo superado los límites de la percepción puramente formal, forma-hombre. Se trata, pues, de un primer nivel de significación fáctica. Reconozco a una persona gracias a mi experiencia práctica. Según el modo en que este conocido realice la acción, identificaré si está de buen humor o no, si sus sentimientos son amistosos u hostiles. Se trata también de un primer nivel de significación expresiva que también proviene de mi experiencia práctica cotidiana. Entonces vemos en este ejemplo que él introduce cómo él describe lo que entiende como la significación primaria. Si seguimos, en el segundo nivel va a decir el autor: la conciencia de sacarse el sombrero significa un saludo perteneciente al dominio de la interpretación. Esta forma de saludo es característica del mundo occidental y deriva de la caballería medieval. Los hombres se quitaban el yelmo, es decir, el casco, para manifestar sus intenciones pacíficas. Para captar el sentido de este gesto, además de la experiencia práctica al respecto, debo interpretarlo como un saludo de cortesía, lo cual requiere una significación secundaria o convencional. Lo que está planteando el autor justamente es que él avanza en este gesto que describe, que es el saludo, y va a decir que la significación secundaria involucra una interpretación, que va a ser una interpretación que está en el plano también, digamos, de cierta experiencia, pero también se va a tratar de una experiencia cargada de convenciones. Si continuamos con el ejemplo y avanzamos en el tercer nivel de significación, Panofsky va a decir: además de que el saludo es una acción convencional, esta puede revelar rasgos de personalidad. Sobre la base de una acción aislada, no sería posible construir el retrato mental de este hombre. Sin embargo, las diferentes cualidades de una persona, la época, nacionalidad, clase social, nivel intelectual, etc., se encuentran incluidas de manera implícita en cada acción aislada. Se trata de la significación intrínseca o contenido de carácter esencial, a diferencia de las otras dos, que son fenoménicas. Y ahí justamente diferencia
los dos primeros niveles que están dentro del plano de lo iconográfico y, como bien dice, está vinculado a la experiencia, mientras que el tercer nivel se trata ya justamente de un abordaje que requiere, digamos, conocimientos específicos que no son fenoménicos. Si pasamos este ejemplo al campo de la obra de arte, respecto de la significación primaria decimos que para poder abordar una obra en este primer nivel, vamos a identificar las formas puras. Por ejemplo, dice seres humanos, plantas, es decir, primero en una obra lo que identificamos es qué es lo que está representado, ¿no? A simple vista. Identificando también sus relaciones mutuas como acontecimientos, captando ciertas cualidades expresivas, como por ejemplo si hay un carácter doliente en la postura o el gesto. A esto puede llamarse el universo de los motivos artísticos, y se trata justamente de la significación primaria o la descripción preiconográfica de una obra de arte. Pongamos un ejemplo. Si yo a continuación realizo un abordaje según los criterios de Panofsky de esta pieza de obra de arte, podemos decir que se trata de la representación de una cabeza. Que esa representación se trata de una escultura de un objeto tridimensional que está realizado en piedra, que no tiene colores, y eventualmente también podría plantear que tiene un gesto adusto, serio, formal. Si continuamos en este nivel de análisis con otro ejemplo, podríamos decir a continuación, en este ejemplo, que se trata de la representación de una figura humana, que esa figura humana se encuentra sentada, se encuentra vestida con una especie de bata y tiene en sus manos un niño. Pareciera acercarlo al pecho. Y en principio no hay como una expresión demasiado marcada en el rostro. Si continuamos dentro de este nivel preiconográfico con esta otra pieza, podríamos decir que se trata de 3 figuras humanas. Podríamos también inferir que una de ellas, el que está en el centro, es un hombre mayor, más adulto. Los otros 2, de menor tamaño, son más jóvenes. Todos se encuentran en una posición muy activa, de gran expresión en los rostros. Podríamos decir que sufren, que están en un momento de lucha de estas 3 figuras con una gran serpiente. Podríamos decir, por ejemplo, en relación, como marcamos antes, que se trata de un objeto tridimensional, de bulto, una escultura, y que no tiene colores. Si continuamos en el análisis de una obra de arte y aplicamos el segundo nivel de significación de Panofsky, es decir, el nivel iconográfico propiamente dicho, se va a establecer una relación entre los motivos artísticos, que era lo que mencionamos antes, y los temas o conceptos representados. Es decir, vamos a avanzar sobre el asunto en contraposición a aquellos elementos que son puramente formales. Si prestamos atención, hasta recién los análisis que realizamos de las 3 piezas que vimos son análisis formales, describo lo que veo. En este segundo nivel yo voy a poder poner, digamos, en juego una interpretación, justamente a partir de cuáles son los motivos y estos motivos qué temas están representando. Los motivos portadores de una significación secundaria o convencional pueden llamarse imágenes, y las combinaciones de imágenes constituyen lo que algunos antiguos teóricos de las artes llamaban la invenzioni, también llamados historias o alegorías. La identificación de estas imágenes, historias, alegorías corresponde al dominio de lo que comúnmente se llama iconografía, que es este segundo nivel de interpretación. Si avanzamos en las piezas que observamos, podemos decir, por ejemplo, a continuación, si yo tuviera que describir los motivos, es decir, el nivel preiconográfico, se trata de 5 figuras humanas. La del centro pareciera estar sentada, las otras paradas. Se encuentran representadas con la zona superior unas nubes, en la zona inferior parece un espacio terrestre, plantas, agua. Si continuamos con los aspectos de motivo, podemos decir que la figura del centro
tiene un color distinto de vestimenta que el resto, que tiene en sus dos manos, en una, tiene un libro, en la otra tiene un elemento metálico. También podríamos decir que de las 4 figuras que rodean al personaje central, las 2 de los costados, a la derecha y a la izquierda, poseen alas. Y eventualmente también podríamos decir que en la cabeza llevan una forma circular. Esos son los motivos, como decíamos, los aspectos formales. Ahora, si avanzo en un segundo nivel, es decir, relaciono esto que veo con el asunto, con el contenido, puedo decir que se trata de una escena religiosa, que la zona superior representa el cielo, que la zona inferior representa la tierra, que la figura central se refiere a Cristo, que las figuras que están al lado, a la derecha y a la izquierda, con alas, se trata de ángeles, y por lo tanto vemos la diferencia entre decir figura alada y decir ángeles, donde ya estamos cargando de significación a la interpretación de la forma. Podríamos decir también que Cristo se encuentra sentado sobre el mundo. Y entonces ahí avanzamos en esta escena religiosa, identificando el tema, identificando los motivos. Si continuamos, tenemos otra escena religiosa donde también podemos advertir la división de toda la composición en 3 franjas. En el centro, una figura jerarquizada, una figura que se encuentra de mayor tamaño, en el centro, como decíamos, con su brazo derecho señala hacia arriba, con su brazo izquierdo señala hacia abajo. A los costados vemos gran cantidad de representaciones humanas, tanto en la franja del centro como en la franja superior. Vemos también representaciones de figuras aladas y en la zona inferior vemos la representación de múltiples figuras humanas. También hacia el centro observamos una cabeza de un animal temible que podría parecer una especie de serpiente o que tiene una cabeza dentada. Y así continuar con la descripción de los motivos. Si pasamos al segundo nivel, es decir, al tema, una vez más podemos decir que se trata de un tema religioso, que la figura en el centro es Cristo, que señala hacia arriba, que es el cielo, hacia abajo, que es el infierno. Arriba se sostiene una cruz y la sostienen ángeles. A los costados también más cantidad de ángeles acompañando la figura de Cristo. Hacia abajo la representación del infierno. En un tercer ejemplo podemos decir, en el nivel preiconográfico o de los motivos, que tenemos una figura femenina que tiene puesto, digamos, un tocado en la cabeza, que tiene en su falda un niño. Ese niño señala hacia arriba con su mano derecha. A esta figura principal, que es una figura femenina con un niño, la van a acompañar. Por un lado, a la derecha, una cantidad, vemos, de cabezas de figuras que la acompañan. A la izquierda, 1, 2, 3, 4 representaciones humanas masculinas con animales tipo caballo o mula y un toro. De esas 4 figuras, 3 llevan un elemento en la mano. Todo esto, bueno, podemos hablar de los colores. Predominan el azul, el rojo, el dorado y el verde. Si pasamos al segundo nivel, que es el de los temas, vamos a indicar entonces que esta obra se refiere a un tema religioso, que dentro de mi conocimiento o mi experiencia puedo asociar este tema religioso con el nacimiento de Cristo y las figuras de los Reyes Magos, que los reyes son justamente las figuras de la izquierda que poseen coronas y un objeto que se está entregando a modo de ofrenda o de regalo por el nacimiento de Jesús. El resto de los personajes refiere al momento de la natividad. En un nuevo ejemplo, vamos a analizar
el primer nivel, que es el preiconográfico, el nivel de los motivos, una descripción objetiva de los elementos que vemos. Tenemos en esta pintura la representación de dos figuras humanas masculinas. Una de ellas mayor, otra menor. Se encuentran en un lugar abierto, al aire libre, una especie de campo o monte. Se encuentran trabajando. Una de estas figuras tiene en su mano un gran martillo y indicando que está picando la piedra. La otra figura, que refiere al joven, va cargando la piedra y trasladándola. Si observamos detalles que se encuentran en un segundo plano, tenemos por un lado cestas y elementos de trabajo. Por otro lado tenemos una olla que podría indicar, digamos, el momento del almuerzo. Por otro lado, o sea, hasta acá podríamos hacer la descripción de los motivos, podríamos hablar también de los colores que predominan, como por ejemplo los tonos terrosos, ocres, verdosos, y con esto cerraríamos la descripción de los motivos. Si pasamos al segundo nivel, es decir, a una interpretación basado en la experiencia, es decir, basado en lo que podemos ver a simple vista, indicaríamos que se trata de dos personajes justamente que están representando el mundo del trabajo o el mundo de un tipo de trabajo, que es un trabajo bastante arduo, bastante sacrificado. Podemos decir que estos dos trabajadores pertenecen a una clase social muy humilde. Nos damos cuenta, especialmente por el tipo de ropa que llevan, que es una ropa avejentada, es una ropa muy utilizada, con roturas, con marcas, con manchas. Lo mismo vemos en su calzado. Por otro lado, vemos estos personajes humildes en una tarea, como decíamos, muy dura, muy sacrificada y claramente, bueno, representando ese mundo del trabajo que pertenece a una clase inferior, ¿no? Una clase social baja. Bueno, hasta acá realizamos análisis teniendo en cuenta primero los motivos y luego los temas. Y esos dos niveles se van a englobar dentro de lo que llamamos preiconografía e iconografía. A partir de ahora, en este tercer nivel, vamos a abordar cuál es lo que Panofsky llama la significación intrínseca, es decir, el nivel iconológico propiamente dicho. Este nivel se aprende investigando los principios subyacentes que revelan una época, una clase social, una creencia religiosa. Es decir, para poder abordar una significación intrínseca requiere una investigación, un estudio y un conocimiento que va a estar más allá de la mera experiencia. La significación intrínseca revela el nivel simbólico que requiere ser decodificado. El descubrimiento e interpretación de estos símbolos constituye lo que podemos llamar iconología, va a decir Panofsky. Entonces, si avanzamos en este recorrido que estamos realizando, vamos a tomar, por ejemplo, esta pintura de Giotto, que es la Natividad, ¿no? Se trata en este caso, fíjense que yo al citar el título de la obra y al citar al autor, estoy ya metiéndome en una cantidad de información que se escapa a mi mera experiencia. Por otro lado, si siguiéramos el correlato que plantea Panofsky, en cuanto a los motivos, diríamos que tenemos una figura recostada, que es una mujer recostada con un niño muy pequeño. Se encuentran recostados en una especie de colchón o manta. Otro personaje masculino acompaña a esta figura principal y se encuentra sentado hacia abajo. Tenemos una serie de animales que acompañan la escena, como burros, carneros. Hay una mujer que aparece asomándose desde la izquierda y pareciera asistir al personaje principal. Por otro lado, hacia arriba tenemos 5 personajes de figuras humanas con alas. Y por último tenemos otros 2 personajes parados que parecieran estar presentes en la escena. Dentro de los motivos también podemos decir que el lugar se trata de un lugar con montañas y que
también tenemos una pequeña arquitectura muy precaria que consta de techo y vigas. Predominan los tonos azules, rojizos y amarillos. Hasta acá describimos los motivos. Es el primer nivel según Panofsky. En el segundo nivel iconográfico vamos a poder decir que es una representación justamente de la natividad, es decir, el nacimiento de Jesús. Con algo de experiencia previa, de conocimiento sobre el tema, sabemos que Jesús nació, como dice, en un portal de Belén, de la ciudad de Belén, un lugar muy humilde, y que al momento del nacimiento de Cristo va a estar acompañado por personas comunes que estaban cerca del lugar, y también van a asistir los llamados ángeles. Entonces tenemos, como decimos, una temática religiosa, y dentro de la temática religiosa hablamos de la natividad o el momento del nacimiento de Cristo. Hasta acá terminamos nuestro análisis iconográfico. Para poder avanzar en el análisis iconológico, tenemos necesariamente que apelar a fuentes que son externas a la experiencia propiamente dicha. Y en este caso vamos a poder indagar que esta pintura fue realizada por Giotto, uno de los grandes pintores que marca la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Giotto, en sus producciones, empieza a introducir las inquietudes propias de la representación moderna, basado en el punto de fuga, basado en la representación del espacio. En este caso vemos que la representación arquitectónica de ese portal es una representación simbólica, ya que la escala y el tamaño que tiene el techo y ese lugar es muy pequeño respecto a la Virgen. Por otro lado, vemos la representación de la Natividad en una posición que no es la más usual o la que se va a imponer a partir de la modernidad. A partir de la modernidad, la representación de la Natividad se va a organizar de forma triangular, de forma piramidal, reforzando el concepto de la Santísima Trinidad. En este caso, la Virgen aparece acostada. Como vemos y como decimos, vamos a ver otros casos de representación donde luego la Virgen ya no se representa más acostada, sino que se la representa arrodillada a la par de José y jerarquizando al niño Jesús. Lo que vemos entonces es que Giotto plantea una composición de carácter cuadrangular que va a ser muy diferente a otro tipo de composiciones sobre la Natividad que va a dominar esquemas triangulares. Como ya dijimos, el tamaño de la arquitectura es un tamaño simbólico o irreal, resulta desproporcionado respecto de las figuras. Esta característica puso de manifiesto el cambio de mentalidad de fines de la Edad Media que sentó las bases para el desarrollo, como decíamos, del arte moderno, a partir del Renacimiento. Lo totalmente nuevo en Giotto es un acuerdo entre lo divino y lo humano, es decir, la representación se humaniza. Si observamos otras natividades, como por ejemplo esta de Esteban Murillo, que pertenece al barroco español del siglo XVII, podemos observar una composición, como decíamos, de carácter triangular que se organiza a partir de las figuras de María, José y el niño en relación a los ángeles. Y si seguimos observando otro tipo de natividades, en este caso una de Frangélico, también ubicado en la transición de la Edad Media hacia la Edad Moderna, se observa al niño Jesús tendido en el suelo de paja, mientras que la Virgen María y San José lo observan en gesto de adoración, a diferencia de lo que veíamos en el esquema de Giotto. En la escena, en esta escena particular de Frangélico, se suman dos personajes que en realidad no pertenecen al momento del nacimiento de Cristo. Se trata de la representación de San Pedro y Santa Catalina de Siena, ambos protagonistas claves en la futura historia de la Iglesia. Por supuesto, esta es una licencia que se toma el artista con fines políticos y con fines también simbólicos, y que entonces observamos las distintas formas de abordar un tema y que, vuelvo a decir, esta información no la podemos tener nunca
basada en nuestra mera experiencia fáctica. Se trata entonces el análisis iconológico de un análisis mucho más profundo que requiere justamente un abordaje simbólico y un abordaje también de estilo y de época. Por lo tanto, como dijimos y como vimos en todos los ejemplos que transitamos, vamos a tener en el análisis semiológico de Panofsky la instancia, por un lado, del análisis iconográfico, con la preiconografía y la iconografía propiamente dicha, diferenciado del análisis iconológico. Observamos que la palabra grafía, el sufijo grafía, deriva del verbo escribir, que implica un método puramente descriptivo. Por lo tanto, la iconografía constituye una descripción, recopilación y clasificación de las imágenes sin considerar su génesis o sentido. En cambio, la iconología, cuyo sufijo deriva de logos, es decir, pensamiento o razón, involucra la interpretación producto de una síntesis. Vamos a ver que el autor, cuando ustedes lean el texto de Panofsky, observarán que también el autor realiza una serie de ejemplos basados en el arte del Renacimiento. Entre los ejemplos que menciona se encuentra esta obra llamada Judith, pintada por Francesco Maffei hacia el siglo XVII, y más allá de salteando el análisis iconográfico y pasando meramente al análisis iconológico, podemos decir que la Biblia indica que la cabeza de San Juan Bautista fue ofrecida a Salomé en una fuente. Judith estaría llevando la fuente con la cabeza de San Juan Bautista, pero Salomé no lo decapitó con una espada. La Biblia nos habla de otra bella mujer donde la espada corresponde a la escena, ya que decapitó a Holofernes, cuya cabeza fue depositada en una bolsa. Por lo tanto, esta representación que hace Francesco Maffei de Judith está condensando dos tipologías o dos historias diferentes, ¿no? Por un lado, la historia de esta bella mujer que decapita con una espada a Holofernes, y por otro lado, la historia de Judith que lleva en una bandeja la cabeza de San Juan Bautista. Pero Judith en esta escena está representada con una espada en la mano, dando a entender esta relación con esta otra historia. Esta representación entonces, como vemos, funde elementos de ambas historias y también funde dos tradiciones iconográficas sobre la representación de Judith con una fuente. A continuación, entonces, voy a dejar dos ejemplos. Por un lado, este ejemplo que vemos de una escultura egipcia, donde los voy a invitar a que realicen dentro de la clase comentarios sobre cómo realizarían el análisis según estos tres niveles de significación que plantea Panofsky. A continuación, entonces, la idea va a ser que vayan indicando en cada uno de los niveles qué dirían. Lo mismo podemos referir a la famosa obra realizada por Leonardo da Vinci, donde en un análisis de motivos o un nivel preiconográfico diríamos, ¿no?, que se trata de una escena con múltiples figuras humanas que están sentadas en torno a una mesa. Sobre la mesa se encuentra el pan, se encuentran platos. Vemos que se encuentran dentro de un lugar cerrado y de fondo se deja ver un paisaje montañoso. Hasta ahí la escena de motivos. Si yo avanzara con el tema, claramente se trata de una escena de temática religiosa y a su vez dentro de la temática religiosa se trata de un momento bíblico muy importante que los cristianos conocen, que es la última cena. Es el momento en el cual Cristo ofrece simbólicamente el pan y el vino que van a representar la carne y la sangre de Cristo. Es el momento también en que Cristo anuncia que va a haber un traidor entre su grupo. Si observamos y avanzamos en un nivel iconológico, vamos a poder decir
que el artista Leonardo da Vinci realizó una serie de estudios para poder desarrollar esta obra. En esos estudios previos analiza la disposición de los apóstoles en torno a la mesa. Observamos que uno de ellos se encuentra colocado de espaldas al espectador y de frente al resto del grupo, y que se va a tratar justamente del apóstol traidor. Observamos entonces, como decíamos, el análisis de esta obra, y Panofsky va a decir, ¿no?, que aunque se basa en las representaciones precedentes de Ghirlandaio y Andrea de Castagno, que son dos artistas que también abordaron la temática de la Última Cena, Leonardo propone una nueva formulación. Inicialmente pensó una composición clásica donde Judas se ubica, digamos, del otro lado de la mesa y enfrentando al resto de los apóstoles. Leonardo cambia esta posición de Jesucristo, que inicialmente estaba de perfil, hablando con Juan Evangelista, para luego colocarlo de frente, en el centro, donde convergen todas las líneas de fuga, todos los puntos de interés compositivos, destacando aún más, ¿no?, la centralidad y la importancia de la figura de Cristo. A ambos lados de Jesucristo, aislados en forma de triángulo, se desarrollan los apóstoles agrupados de 3 en 3 y distribuidos en 4 grupos. Si observamos, entonces, vemos cómo Leonardo organiza la composición totalmente centralizada, los puntos de fugas convergen en Jesús. Asimismo, en esta imagen vemos cómo la estructura se organiza en torno a 2 rectángulos áureos opuestos entre sí, y por otro lado vemos la organización piramidal, el espacio, la contraforma que queda entre Jesús y la figura que se encuentra a su derecha, aparentemente María Magdalena, y simbólicamente la posible unión de ambos que confluyen en un punto de unión. Por lo tanto, el trabajo práctico que ustedes van a tener que realizar tiene que ver con seleccionar una obra de arte que pertenezca, digamos, a la antigüedad, a la Edad Media o a la Edad Moderna hasta el siglo XIX inclusive. Esa obra de arte puede ser pintura, puede ser escultura, y a partir de la obra que eligen, para lo cual los voy a invitar a que la compartan a través del grupo de trabajo, realicen una guía de análisis aplicando justamente los distintos niveles de significación de Panofsky. La idea entonces es que primero seleccionen la obra, la comparten en el grupo, a ver si me parece, o sea, estamos de acuerdo con la obra elegida. Después, dentro de la guía de trabajo que se adjunta, la guía de análisis, van a ser primero, como ya conocen, un catálogo razonado, es decir, una primera referencia de la obra con los datos básicos de la misma. El autor, el título, el soporte, los materiales, la ubicación, el año de ejecución, o sea, de esta cantidad de información básica que le llamamos catálogo razonado, nos aporta una cantidad de información de primera mano vinculada a la obra. Y a partir de ahí, de hacer el catálogo razonado, luego vamos a aplicar el análisis de Panofsky dividido en 3 niveles de significación diferentes. Por otro lado, la idea es que desarrollen una guía de lectura donde puedan indicar el concepto de iconografía, cuáles son los niveles de significación iconográfico según Panofsky, y por otro lado, desarrollen el concepto de iconología. Así como el nivel preiconográfico lo asociamos a los motivos, el nivel iconográfico lo asociamos al tema, el último nivel, que es iconológico, lo vamos a asociar con los llamados géneros artísticos. Como decíamos, dentro de los ejemplos que mencionamos, si yo tomo la obra de Leonardo de la Última Cena, los motivos tiene que ver con esa descripción de lo que se encuentra representado. El tema, que si bien es
religioso, dentro de lo religioso dijimos, el tema es la última cena. Es un momento importante que marca la Biblia. Y así como otros temas, como vimos en Giotto, es la natividad. El género artístico tiene que ver justamente con esa forma de agrupar de manera convencional las grandes temáticas de la historia del arte, y justamente esos temas se transforman en géneros artísticos. Para poder profundizar sobre el concepto de género artístico, vamos a tener un apunte adicional, que es el de Giglietti y Lemus, sobre los géneros pictóricos y sus problemáticas, donde justamente los autores hacen un recorrido sobre los principales géneros lo toman desde la pintura específicamente, pero bueno, vamos a tener, como decimos, la pintura histórica, la costumbrista, el retrato, el paisaje, el bodegón, ¿no? Como temas vinculados o sea, esa temática se convencionaliza de forma tal que se transforma en un género. Y por lo tanto, en este apunte van a tener un recorrido sobre los principales géneros artísticos, ¿no? Entre ellos, como decíamos, el género histórico, que a su vez luego lo vamos a poder dividir, por ejemplo, en el histórico religioso. Vamos a tener también indicado otros géneros como el costumbrismo, y allí mismo también los autores analizan variantes dentro del género costumbrista. Por lo tanto, es central en su trabajo que ustedes puedan identificar, en el primer nivel, motivos, en el segundo nivel, temas, y en el tercer nivel, géneros.